Dios te bendiga, Dios te guarde, mi apreciado hermano y hermana. Bienvenidos sean todos al comentario bíblico adventista sobre la lección número 6 de Escuela Sabática de este trimestre, la cual se titula Luchando con la fuerza de Cristo. Qué bendición es poder estudiar la palabra de Dios, y en este momento pediremos su bendición y su compañía en este estudio. Recuerden, mis apreciados hermanos, que en la pantalla aparecerán las palabras que iremos leyendo para que ustedes también puedan acompañarnos en la lectura. Padre Santo, gracias te damos, Señor, por tu bendición y tu compañía. Pedimos por cada una de las personas que están viendo este video que pueden escuchar tu palabra, para que seamos transformados por tu poder. En Jesús. Amén. Comentario bíblico adventista sobre Juan 16, 5 al 15. Con el sentido de preguntar repetidas veces, así entendido, este versículo no contradice los pasajes de los capítulos 13 y 36. Ante los discípulos habían preguntado acerca de este asunto, pero habían cesado de hacerlo. Estaban absortos en pensamientos egoístas y no pensaban en el gozo de su maestro ante la perspectiva de volver a ver a su Padre y de hacer avanzar el plan de salvación, dando un paso más para su terminación. Era conveniente que se fuera. Versículo 6. Tristeza. Más bien deberían haber regocijado ante la perspectiva de la gloria a la cual volvía su maestro. En vez de esto, el pensamiento de que quedaban separados de él llenó sus corazones con ansiosos presentimientos. Versículo 7. Os conviene. La muerte, resurrección y ascensión de Jesús fueron acontecimientos importantes para que se completara el plan de salvación. Sin ellos, la era del Espíritu no se hubiera convertido en una realidad. El alejamiento de Cristo fue, pues, para los discípulos un provecho y una ventaja. Con su cuerpo humano, Cristo no podía estar presente por doquiera, pero por intermedio del Espíritu Santo podía estar en cada uno con sus seguidores, en todo momento y en todo lugar. De acuerdo con el plan de Dios, Jesús debía contemplar su obra en la tierra y ascender al trono del Padre antes de que viniera el Espíritu. Versículo 8. Convencerá. Demostrar la culpabilidad. Por eso se ha traducido convictos por la ley como transgresores. Los diferentes matices de significado de elegir se ponen manifiesto en las diversas formas en que se ha traducido ese verbo griego, con alguna forma verbal de reprender, como redarguir, convencer, acusar, poner en evidencia de pecado. Jesús también había hecho esto el día del Pentecostés, la ocasión cuando fue prodigiado el don del Espíritu. Hubo una notable manifestación de este aspecto de la obra del Espíritu. Los que escucharon la exhortación de Pedro se compungieron de corazón. Hechos 2:37. Una de las primeras evidencias de que está obrando el Espíritu Santo es la profunda convicción de que somos pecadores. El Espíritu no solo pone de manifiesto el pecado, también hace que se vea cuál es la verdadera rectitud. Estimula a los hombres a que acepten la justicia de Cristo, tanto la imputada como la impartida. Jesús también advirtió a los hombres acerca del juicio venidero. Nadie puede escapar del juicio, pues es tan seguro como la muerte. Aunque el temor al castigo no debiera ser el motivo principal para proceder rectamente, sin embargo, es un instrumento poderoso para despertar las mentes entenebrecidas por el pecado, y se recurre a ese juicio frecuentemente y con toda razón. De modo que el Espíritu hace que los hombres reconozcan sus pecados, les señala la salvación y la justicia que hay en Jesús, y los amonesta de las consecuencias de continuar en sus pecados y de descuidar la salvación que se les ofrece gratuitamente. Versículo 9. No creen en mí. Dios ha dispuesto solo un medio de salvación, a saber, la fe en Cristo. Los que tienen la luz que tuvieron los judíos no tienen excusa cuando rehúsan creer en aquel a quien Dios envió al mundo. Versículo 10. Voy al Padre. Mientras Jesús estuvo en la tierra, indicó el camino a la perfecta justicia requerida de los que entren en el reino de los cielos. Después de su partida,
Esa sería la obra especial del Espíritu. Versículo 11, de juicio. El acto de juzgar, la vindicación del carácter divino en la cruz, aseguró que Satanás sería sometido a juicio y condenado. Y si esto era cierto en lo que respecta al caudillo de los rebeldes, también se cumpliría con todos los cómplices. Versículo 12. Muchas cosas que deciros. La mente humana puede asimilar la verdad a un ritmo limitado. Jesús había pasado más de 3 años con sus discípulos y en ese tiempo los había instruido fielmente en las cosas divinas. Habían aprendido mucho, pero había muchas cosas que todavía habían de ser reveladas. La sabiduría de Dios es infinita y no puede extinguirse. El tiempo de toda una vida dedicado diligentemente al estudio lo capacita a uno para obtener tan solo un concepto limitado de los tesoros divinos del conocimiento espiritual. A veces un letargo espiritual impide la adquisición de una verdad divina más amplia. Tal fue el caso de los corintios, a quienes Pablo llamaba carnales, que necesitaban ser alimentados con leche y no con alimento sólido, debido a que no podían tolerar una dieta espiritual sustanciosa. Se insta a los cristianos a que dejen los rudimientos de la doctrina de Cristo y que prosigan adelante a la perfección. Versículo 13. A toda verdad. Verdad se usa aquí principalmente en su sentido teológico. Sin embargo, también es cierto que todos los descubrimientos e inventos científicos correctos tienen su origen en Dios. Jesús declaró esto también acerca de sí mismo. La fuente última de la autoridad era Dios. Jesús había revelado cosas venideras, pero había de darse más luz acerca del futuro. Las profecías del Apocalipsis son un ejemplo resaltante de cómo se cumplió esto. Juan declaró acerca de los mensajes de las iglesias: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Versículo 14. Me glorificará. Es decir, mediante la revelación de la majestad y de la gloria de Cristo resucitado y la manifestación de los ministerios del plan de salvación, el Espíritu Santo impartirá una parte de la reserva plena de la verdad. Mateo 5:29 nos dice el comentario bíblico: tu ojo derecho. Se ha registrado que Cristo, yendo más allá de la acción, llamó la atención al motivo que la produce, es decir, la intención o forma de pensar que provoca la acción. Aquí va más allá del motivo o la intención para señalar las vías por las cuales el pecado logra entrar en la vida. Los sentidos que se comunican con el sistema nervioso. Para la mayoría de las personas, los más fuertes incentivos al pecado son los que llegan a la mente por el camino de los nervios óptico, auditivo y otros nervios sensoriales. El que se niega a ver, escuchar, gustar, oler o tocar lo que incita el pecado, ha ganado buena parte de la batalla para evitar los pensamientos pecaminosos. El que inmediatamente desecha los malos pensamientos, cuando fugazmente pasan como un relámpago en su conciencia, evita así la formación de una manera de pensar que hace hábito y que condiciona la mente para que peque cuando se presente la oportunidad. Cristo vivió una vida sin pecado porque no había en él nada que respondiera a los sofismas de Satanás. Sácalo. En un sentido sería mejor vivir esta vida siendo ciego o lisiado que perder la vida eterna. Aquí las palabras de Cristo son figuradas. No pide que se mutile el cuerpo, sino que se controlen los pensamientos. Negarse a contemplar lo malo es tan efectivo como cegarse, y tiene la ventaja de que se refiere a la facultad de la vista que puede emplearse para ver lo bueno. Algunas veces un zorro que ha caído en una trampa se corta a dentelladas una pata a fin de escapar. Del mismo modo, un lagarto sacrifica su cola o una langosta de mar sacrifica una de sus pinzas. Al hablar de sacarse el ojo o cortarse la mano, Cristo habla en forma figurada de la acción resuelta de la voluntad para precaverse del mal. El cristiano hará bien en seguir el ejemplo de Job, quien hizo pacto con sus ojos. Génesis 32. Mahanaim. ¿Qué significa doble campamento o doble hueste? Se refiere a dos grupos de ángeles, uno que avanzaba delante de él y otro que lo seguía. El aspecto de ellos debe haberle recordado a Jacob la visión de la escalera de Betel cuando huía de Canaán.
Entonces los ángeles que ascendían y descendían habían representado para él la protección divina y la ayuda que iban a ser suyas durante su viaje y su estada en una tierra extranjera. Ahora la compañía angélica nuevamente le aseguró la ayuda divina, esta vez en anticipación de su temido encuentro con Esaú y también como una renovación de la promesa de llevarlo de regreso a salvo hasta su tierra natal. Puesto que Jacob vio a los ángeles mientras viajaba, no pueden haberle aparecido en sueño. Sin embargo, no es clara la forma de la revelación. Versículo 4. Mi señor Esaú. Desde Mahanaim, Jacob envió mensajeros a su hermano Esaú. Después de la huida de Jacob de Beerseba, Esaú parece haberse trasladado temporalmente hacia el sudeste, a la tierra de Seir o a Edom, cuyos habitantes autóctonos fueron más tarde desposeídos por él. Los mensajeros debían hacer una clara distinción entre mi señor Esaú y tu siervo Jacob. Su tarea era reconciliar a Esaú, principalmente poniendo énfasis en la humildad de Jacob, una admisión tácita de su culpa y del hecho de que éste abandonaba toda pretensión de la herencia. Al hacer resaltar que volvía con gran riqueza, Jacob no se estaba jactando, sino más bien estaba mostrándoles con claridad a Esaú que no volvía con la intención de participar en el patrimonio. Siendo él quien había cometido la falta, Jacob comprendía que el primer paso hacia la reconciliación debía ser dado por él. Teniendo esto en cuenta, añadió a su mensaje una expresión de la esperanza de que Esaú lo perdonaría y lo aceptaría en términos amistosos. Versículo 6. Vine a recibirte. El que Esaú fuera acompañado por 400 hombres armados es una evidencia de que se había convertido en un poderoso caudillo. Quizá ya había comenzado a vivir por la espada. Si la enemistad de Esaú hacia su hermano se había suavizado durante los años, parece que él nunca mencionó ese hecho a sus padres, con el resultado de que Rebeca no había podido cumplir su promesa de llamar a Jacob. La incertidumbre de este último en cuanto al propósito de su hermano y la ansiedad ocasionada por el informe de los mensajeros lo alarmaron en extremo. La razón de Esaú para ir al encuentro de Jacob llevando esos hombres armados era primero impresionar a Jacob con el debido respeto hacia su poder superior. En segundo lugar, asegurarse un entendimiento satisfactorio y en tercer término, emplear la fuerza si hubiera sido necesario, a los afectos de resguardar sus propios intereses. Estaba preparado, en otras palabras, para cualquier eventualidad. Versículo 7. Distribuyó el pueblo. Temiendo lo peor, Jacob dividió a su gran familia y numerosos rebaños en 2 campamentos. Es fácil culpar a Jacob de falta de fe y confianza en Dios. Sin embargo, su bien meditado comportamiento en tales circunstancias adversas es una demostración de sano juicio. Estando completamente indefenso, no quería hacer el menor alarde de fuerza. Versículo 9. Dios de mi padre Abraham. Notable por su sencillez y energía, esta oración modelo expresa lo que es esencial en una petición tal. Primero, verdadera humildad. Segundo, reconocimiento de la misericordia de Dios. Tercero, súplica por protección de un peligro inminente. Cuarto, repetición de promesas pasadas. Y quinto, aprecio por ayudas recibidas. Versículo 10. Pasé este Jordán. Parece que Jacob estaba cerca del lugar donde había cruzado el Jordán en su fuga 20 años antes. El contraste entre su pobreza anterior y su prosperidad actual lo aceptó como una demostración de la bendición de Dios y el cumplimiento de su promesa de Betel. Entonces él lo había cruzado con las manos vacías, tan solo con la bendición de su padre y la promesa de Dios. Ahora, 20 años después, volvía a la tierra de su nacimiento con una gran familia y grandes posesiones. Cualquiera de los 2 campamentos habría sido suficiente para hacerlo un hombre próspero. Versículo 11. La madre con los hijos. Literalmente, la madre sobre los hijos. La imagen es de una madre que se arroja sobre sus hijos para protegerlos con su propio cuerpo, para que no sean muertos. Jacob sabía que si su hermano era provocado, no vacilaría en matarlos a todos, temía lo peor. Ese fue el sentido, aunque no las palabras exactas, de la promesa de Betel, la que había comparado el número de los descendientes de Jacob con el polvo de la tierra. Antes de eso,
La simiente prometida de Abraham había sido comparada con el polvo de la tierra, las estrellas del cielo y la arena de la playa del mar. Versículo 13. Durmió allí. Aunque confiado en la protección del Señor, Jacob no descuidó ningún medio de reconciliación con su hermano. Habiendo levantado su campamento para pasar la noche en el lugar donde había recibido la noticia que Esaú se aproximaba, eligió un regalo considerable que consistía en más de 550 cabezas de ganado y ovejas. Las envió por adelantado a Esaú en varias manadas como un presente de su siervo Jacob. La clasificación de los animales elegidos era típica de las posesiones propias de un nómada. La proporción de animales machos y hembras probablemente se basaba en lo que la experiencia había mostrado que era deseable para los propósitos de la cría. Versículo 24. Quedó Jacob solo. Jacob había quedado en la orilla norte del río para poder estar solo con el fin de buscar a Dios en oración. En ese momento su acostumbrada astucia no tenía valor. Solo Dios podía ser de ayuda para mitigar la ira de Esaú y salvar a Jacob y su familia. Luchó con él un varón. Que el antagonista de Jacob no era un ser humano ni un ángel común, se infiere de que Jacob habló de él como de Dios. El profeta Oseas también se refiere a él como a Dios, pero además como a un ángel. Este visitante celestial no era otro sino Cristo. Una aparición tal de Cristo en forma humana no es extraña ni única en cuanto al tiempo de angustia para Jacob. El luchador desconocido empleó únicamente la fuerza de un ser humano en su lucha con Jacob. Pensando que su asaltante era un enemigo mortal, Jacob luchó como si hubiera estado haciéndolo por su vida. Pero al aproximarse el alba, un simple golpe dado con fuerza más que humana fue suficiente para dejar inválido a Jacob, y él se dio cuenta de que su antagonista era más que humano. El ángel procuró retirarse antes de que despuntara el día, pero no dio ninguna razón para hacerlo. Los comentadores han sugerido un deseo de su parte, ya fuera de impedir que otros contemplaran la escena o quizá para evitar que Jacob lo viera. No te dejaré. El golpe que lo dejó inválido y la voz divina habían convencido a Jacob de que aquel con quien había estado luchando durante horas era un mensajero del cielo. Habiendo procurado desesperadamente por varias horas la ayuda divina, Jacob sentía que no podía permitirle que se fuera sin primero recibir la seguridad del perdón y la protección que anhelaba. Esto pidió como una dádiva completa, comprendiendo que no tenía nada que ofrecer a cambio. No propuso una transacción, suplicó porque su situación era sencillamente desesperada. La ayuda que necesitaba solo podía provenir de Dios. Por primera vez en su vida comprendió que sus propios recursos eran inadecuados. Desde su nacimiento, cuando había tomado a su hermano por el talón, hasta sus últimos años en Harán, cuando había sido más astuto que su tío Labán, Jacob había enfocado la solución de los problemas de la vida mediante métodos cuestionables de su propia iniciativa. Ahora era un hombre cambiado. Si bien en lo pasado había confiado en su propia sabiduría y fuerza, ahora había aprendido a confiar completamente en Dios. Versículo 28. No se dirá más tu nombre. El gran cambio espiritual que había sobrevenido a Jacob fue entonces simbolizado por un cambio de nombre que indicaba la naturaleza de su nueva relación con Dios. Los nombres de Abraham y Sarai habían sido igualmente cambiados y desde entonces las escrituras siempre los llaman por su nuevo nombre. Pero en la historia posterior de Jacob, sus nombres viejo y nuevo se usan más o menos indistintivamente. Israel, el nombre nuevo de Jacob, llegó a ser el nombre de la nación que salió de su cuerpo. Para él, el cambio de nombre, como el cambio de su carácter, fue mucho más significativo de lo que del nombre de ellos había sido para sus abuelos. Representó su transformación de un engañador de hombres a un vencedor de Dios. El nuevo nombre, ostensiblemente una promesa de victoria física, habría de ser recordativo perpetuo de la completa renovación espiritual que se había efectuado. El honroso nombre de Israel habría de ser de allí en adelante el recordativo de esa noche de lucha. Tal como se aplica a los descendientes de Jacob, implicaba la transformación de carácter que Dios procuró en ellos y su papel señalado de gobernar con Dios. El nombre fue transferido primero a los descendientes literales y más tarde a su posteridad espiritual, todos los cuales también debían ser vencedores como él lo había sido.
Fue librada mi alma, esto es, estoy preservado y estaré preservado. Estas palabras son un eco de la nueva fe de Jacob. En cualquier cosa que le sucediera, siempre que estuviera dentro de la voluntad de Dios, tenía la confianza de que una mano divina lo preservaría de todo mal. Aún las cosas que en el momento en que ocurrieron le parecieron ir contra él resultaron ser providenciales. Peniel fue el punto decisivo de la vida de Jacob.